con la utilización de datos de las personas para manipularlos y hacerlos votar por candidatos. Según la investigación que hemos realizado con la FM, hay una compañía que se llama PigHe, que trabaja en campañas en Colombia. Y estamos tratando de saber cuáles son las campañas con las cuales ellos trabajan. La pregunta para ustedes: ¿han trabajado con Cambridge Analytica o PigHe para tener algún tipo de manejo en redes sociales? No, por supuesto que no. La campaña para nosotros se inició tan solo hace 8 días. Antes de esa fecha, donde formalmente se procedió a la inscripción de la campaña y se otorgaron los libros de contabilidad, no habíamos tenido la oportunidad ni siquiera de hacer publicidad, mucho menos de un tema tan sofisticado como el que usted comenta. Ya que lo tengo aquí al lado del doctor Juan Carlos Pinzón, cuéntenos por qué escogió al doctor Juan Carlos Pinzón. ¿Qué tan difícil fue esa elección? Pues muy fácil. Vea, yo a Juan Carlos, como lo he venido expresando, lo conozco ya desde hace muchos años. Me tocó trabajar con él desde la Secretaría General de la Presidencia, cargo que ocupaba en ese entonces. Me tocó compartir con él en el Consejo de Ministros el cumplimiento de las funciones, cuando él era ministro de Defensa. Y tuve oportunidad de verlo actuar en su condición de embajador de Colombia en Washington. Muchas veces, la mayoría de las veces, coincidíamos con él en opiniones sobre el acontecer nacional. De manera que no, para mí Juan Carlos no es una persona extraña, sino muy familiar. Y a lo largo de los últimos días estuvimos reunidos y llegamos a la conclusión de que compartimos el actual debate electoral y qué feliz oportunidad de poder trabajar ahora en la misma fórmula, recorriendo el país, exponiendo nuestros conceptos y nuestras ideas. Hoy mismo, terminado este programa, nos vamos a desplazar para arrancar una vez más la Vuelta a Colombia por la ciudad de Villavicencio, donde hoy se lanzará el 20º documento del conjunto de propuestas sobre los temas de ciencia y tecnología. Ya que tengo acá al doctor Juan Carlos Pinzón con los buenos días, la pregunta que se hacen sus seguidores, que usted tenía muchos también, es ¿qué tan difícil fue aceptar el ofrecimiento generoso del doctor Germán Vargas Lleras? Luis Carlos, muy buenos días para usted y toda la mesa de trabajo con la que compartimos hoy y por supuesto a todos los oyentes de la FM. Pues mire, desde el punto de vista del esfuerzo que veníamos haciendo en el movimiento Ante Todo Colombia, por supuesto que teníamos el sueño de llegar a la presidencia de la República para servir a Colombia, pero cuando la realidad se impone, uno tiene que tomar actos de patriotismo y buscar dónde puede contribuir y dónde puede servir. Y el doctor Germán Vargas, obviamente, es sin duda la persona que más experiencia tiene hoy en el grupo de los candidatos presidenciales, es la persona que más trayectoria y más logros ha alcanzado en el servicio público, que ha tomado las posiciones más firmes, incluso que es una víctima del terrorismo, lo que hace que tenga una claridad enorme sobre todos los asuntos de preocupación de la vida nacional y acaba de tal vez impulsar un programa de infraestructura que Colombia no había visto en décadas. Por lo mismo ahí sentimos que podemos agregar valor, a hacer equipo, porque de eso se trata. Colombia necesita ese equipos de trabajo y aquí estamos con mucho entusiasmo, con energía, trayendo lo nuestro, que es un poco sangre nueva a la política. Yo nunca había estado en la política, luego de eso, de pronto esta campaña también, al adicionarse, se fortalece. Juan David Aristizábal, rápidamente porque queremos que los oyentes también participen en todo esto, ¿con qué hashtag, con qué numeral podemos participar? Estamos con Vargas Lleras en la FM y con Oigo la FM. Vargas Lleras en la FM y Así vamos es. a escoger preguntas que nos envíen nuestros tuiteros. Cristina Plazas, pregunta.
Muchos uribistas afirman que el distanciamiento entre usted y el presidente es falso, doctor Pinzón, y ahora con esta fórmula dicen confirmarlo. Candidato Vargas, ¿ustedes dos son la fórmula santista? Fórmula santista no hay. Como quiera que los partidos que conformaron esa coalición de gobierno aún no han tomado una decisión. No la ha tomado la U. El Partido Liberal optó por una fórmula distinta y el Partido Conservador tampoco ha procedido a seleccionar un candidato. De manera que yo no diría que es la fórmula santista. Ambos tuvimos la oportunidad de trabajar en diferentes momentos del actual gobierno, pero eso no quiere decir que esta candidatura se haya cuajado en el Palacio de Nariño. En mi caso, a la doctora Cristina Plazas le diría que lo primero que le preguntaría es si también es cierto su distanciamiento con el gobierno o no, para ponerle un poquito de picante a esto, pero por el otro lado, yo creo que en mi caso es conocido, yo respeto al gobierno, respeto a todos quienes han ejercido el cargo de la presidencia de la República, los honraré, pero al mismo tiempo tengo diferencias en asuntos que son conocidos, en particular frente al manejo con asuntos relacionados con las negociaciones de paz y en particular con el tema del manejo de la lucha contra el narcotráfico. Ahí hay diferencias muy de fondo, esas no son nuevas, las dije y las expliqué como ministro, fui enfático cuando tuve que hacerlo y por supuesto que mantengo esas diferencias con respeto, con el ánimo más bien es de que las cosas se mejoren, porque el país no se puede quedar en el pasado. Yo creo que los colombianos están esperando es que hablemos es de qué vamos a hacer, de cómo vamos a llevar el país hacia el futuro, no de ya qué pasó y qué no pasó, sino cómo vamos a contribuir para que Colombia y los colombianos sientan que tienen una gran oportunidad en el futuro. Y esta patria nuestra es el mejor país del mundo. Tenemos que hacer de esta patria todo lo que podamos para que los colombianos estemos mejor. Doctor Vargas, doctor Pinzón, muy buenos días. Esta es a ustedes particularmente no los ha acompañado como se esperaban los resultados de las encuestas. Esta semana seguramente es semana de encuestas. Frente a esos resultados, digamos, contrarios o no esperados de cómo los ranquean en las encuestas, ¿cuál es su opinión, doctor Germán? Mi opinión es que hasta ahora se inicia la campaña. Tuvimos 2 meses prácticamente cruzados, sin ningún acceso a la publicidad, ni en radio, ni en televisión, ni en medios impresos. Esas consultas pretendieron anticipar lo que era la primera vuelta del debate presidencial e hicieron uso de las normas previstas para tener una exposición de cerca de 2 meses, invertir miles y miles de millones de pesos en la publicidad de los candidatos que participaron en esas consultas. Naturalmente que los resultados de las mismas el día domingo no nos favorecen, pero porque no estábamos participando en las mismas, porque no tuvimos acceso a ningún medio de publicidad, las leyes nos lo prohibían. De manera que hasta esta semana, perdóneme, le termino, Fernando, no, hasta esta semana arrancará en firme para nosotros el debate sobre lo que será la primera vuelta. Además, déjeme darle una impresión. Yo creo que el domingo, hace ya 9 días, la gente se expresó. Fue sobre un referendo en torno a la viabilidad de una candidatura de izquierda radical en Colombia. Y lo hizo abrumadoramente, votando por uno de los candidatos, lo que no necesariamente reflejó que esa votación apoyara a esos partidos. No resulta entonces extraño afirmar que es sorprendente que el doctor Caicedo haya sacado 500.000 votos y su propia hermana no haya salido elegida a la Cámara de Representantes en el Magdalena. No es entonces extraño confirmar que Gustavo Petro obtuvo semejante caudal de votos, pero los miembros de su partido y de su lista escasamente superaron el umbral. No es sorprendente advertir que el candidato Duque obtuvo el doble de la votación
de quienes tomaron la decisión de sufragar por las listas del cambio del Centro Democrático. De manera que si usted advierte 9 millones de colombianos que votaron en la elección de Congreso resolvieron no hacerlo en las consultas que se surtieron ese domingo, y la mitad de los que participaron en esa consulta no refrendaron con su voto las fórmulas al Congreso de las mismas. Brevemente ahí, doctor Germán, lo que le iba a preguntar tiene que ver con, digamos, la noticia en este momento en el mundo y un esguince que nos dejó entrever un magistrado con el que hablamos del Consejo Nacional Electoral. Él dice, la plata que se le mete a las campañas en redes sociales y todo eso, esa no se reporta. Y uno ve que los candidatos que van adelante son quienes son populares en Internet, populares en las redes sociales. Usted ahí todavía no ha entrado, lo que está diciendo, todavía no hemos hecho inversiones en campañas en redes sociales. Apenas arranca hoy. Bueno, ahí, y por supuesto también en medios impresos. Esta campaña hasta el día jueves ha estado presente en radio, pero aún sigue una veda para acceder a televisión en las próximas 3 semanas. De manera que en mi criterio esas normas son inequitativas, injustas, desde todo punto de vista. ¿Habría que reglamentar esas, digamos, campañas, digamos, prematuras en las redes sociales? Pues yo creo que sí, pero lo que hay es que reglamentar una campaña en condiciones de igualdad para todos, porque los resultados de esas consultas eran perfectamente previsibles. Sin embargo, el Estado incurrió en miles y miles de millones de pesos, permitiendo que quienes estuvieron en ellas pudieran iniciar la publicidad mucho antes que todos los demás candidatos, con un margen de exposición enorme al que no tuvimos acceso los demás. Juan David Aristizábal, pregunta. Doctor Germán, entonces queda claro que empieza esta campaña digital en medios. ¿Quiénes son sus principales financiadores para esta campaña? Pues aún no los tengo. La campaña ha suscrito, según tengo entendido, un empréstito, además porque los topes para candidatos a la presidencia tienen unas normas muy restringidas. Sepan ustedes que no es posible recibir un solo aporte de ninguna empresa en Colombia, de ninguna persona jurídica. Todos los quienes quieran apoyar y financiar este debate tendrá que hacerlo vía personas naturales. Ya disponemos de un cupo de crédito que se sufragará contra la votación obtenida. Sí. Doctor Germán Vargas Lleras, como hemos abierto este foro a los oyentes y a los tuiteros, ya nos llegan varias preguntas. Esta pregunta la hace Melissa Michael. Melissa Michael dice, ¿cómo creer en Germán Vargas y Cambio Radical con una mancha de corrupción? Lo pregunta Melissa Michael. ¿Usted qué le respondería a ese tipo de preguntas? Bueno, que la política en Colombia sí ha estado muy permeada por la corrupción, pero que yo he sido el colombiano que más la ha enfrentado. Tengo a mi haber 42 leyes, todo un arsenal de instrumentos de los cuales no se ha hecho uso. Si ustedes bien recuerdan, Vargas Lleras ha sido el autor y ponente de los 2 estatutos anticorrupción en Colombia. Lo fui de la ley de extinción del dominio, lo fui de la ley de acción de repetición. Son centenares y centenares de disposiciones de las cuales no se ha hecho buen uso. El arsenal de instrumentos para enfrentar decididamente el fenómeno de la corrupción. Y cuando tuve oportunidad de desempeñarme al interior del gobierno, fui quizás con el doctor Juan Carlos Pinzón, los 2 colombianos que tuvieron el mayor nivel de inversión sin precedentes bajo su coordinación y monitoreo. Y qué satisfacción, en mi caso, que hoy podamos señalar que se entregaron centenares de proyectos de vivienda para la gente menos favorecida en Colombia, para quienes nunca habían tenido acceso a una vivienda propia. Fueron 2.500 productos de acueductos y de alcantarillados que hoy están entregados. Y a lo largo de todo el país, usted ve a Colombia en construcción, en sus aeropuertos, en sus carreteras. Y qué satisfacción
que ninguna de estas inversiones, ninguna licitación haya sido objeto de la menor crítica, ni antes ni durante la ejecución de esas iniciativas. Tal vez, y creo que con esto refleja un poco el pensamiento de muchos de los que lo siguen a usted, quieren saber sobre Cambio Radical y sobre las cosas que han pasado con los representantes de Cambio Radical que son de manejo público. Usted que ahora tiene la batuta siendo la cara de ese partido y de demás partidos, ahora que usted va a decidir quién se suma y no para su candidatura, usted está pensando en darle una revisión más profunda a quién lo apoya políticamente y quién no. Bueno, yo no le puedo responder por Cambio Radical. Déjeme decirle que yo desde el año 2010 ya no soy director de esa colectividad. Pero sí hemos acordado con el doctor Juan Carlos Pinzón un severísimo protocolo frente a las adhesiones o no de las personas que nos vayan a acompañar en esa campaña. Y pronto habrá importantes noticias. No vamos a aceptar a cualquier persona, venga de donde venga, a lo largo de este debate. De manera que ese protocolo que definimos con Juan Carlos se estará aplicando a partir de la fecha. Vendrán pronto importantes noticias porque nos hemos comprometido a adelantar una campaña no solo con altura, sino brindada totalmente frente a la percepción en los temas de corrupción. Que sea el propio Juan Carlos quien le comente a usted, porque esto hizo parte fundamental de los acuerdos. Doctor Pinzón, aquí nos acaba de dar una noticia muy importante el doctor Germán Vargas Lleras, y es que dentro de poco va a haber anuncios sobre a quiénes se aprueba o no dentro de su campaña. Eso hizo parte de su, no quiero utilizar la palabra negociación, pero sí conversación con el doctor Germán Vargas Lleras sobre ese halo que puede existir o esas dudas que pueden existir. Miren, un diálogo franco que tuvimos con el doctor Vargas, lo que sí concluimos los dos es que hay casos aberrantes e inaceptables. Y aquello que es inaceptable implica acción. Y en eso lo digo con la misma contundencia que lo decía cuando teníamos que quebrar el espinazo a las estructuras terroristas de las FARC o de las bandas criminales. Hay que romperle el espinazo a la corrupción. Y eso se hace con acciones y con decisiones. Y por eso nos hemos comprometido a realmente comenzar un esfuerzo serio de limpiar muchas de estas preocupaciones que tiene hoy Colombia. Si desde adentro no se limpia el sistema, no va a ser posible limpiarlo. Y por eso esa es una de las aspiraciones que me atañe en el hecho de llegar a la vicepresidencia de la República. Sin duda, compartir los espacios que el doctor Vargas ha planteado para que tomemos temas de promover la inversión, de promover la seguridad en Colombia. Pero no tengan duda de ser el adalid que le da abate a la corrupción. El país tiene que entender eso y vamos a actuar. Y prontamente iremos tomando medidas. Lo otro que yo haría notar, con mucha franqueza y respeto, es que hay otras campañas que tratan de presentar un halo de total transparencia y de total limpieza, pero están hablando con los sectores políticos que todo el mundo señala como sectores de la corrupción. Y ahí sí me llama la atención. Si están con ellos, son estadistas. Pero si están en otra campaña son corruptos. Ahí sí yo me quiero preguntar cómo es esto y cómo es que entonces el planteamiento es vamos a ganar a toda costa, a costa lo que sea. Un momentico, yo creo que aquí si vamos a hablar de transparencia, hay personas que como en mi caso tenemos toda la tranquilidad para poder hablar de esto con la claridad que requiere Colombia. En el país no se puede aquí jugar en doble agenda y con doble faz. Azuri Chama. Candidato Germán Vargas Lleras, candidato a la vicepresidencia, Juan Carlos Pinzón, muy buenos días. Me acabo de dar cuenta de que definitivamente vamos a tener eventualmente un vicepresidente muy activo, como lo fue usted, doctor Vargas Lleras. ¿Qué encargos específicos le hará usted como presidente a su vicepresidente? Pues varios serán. Déjeme decirle Primero, Déjelo llegar, doctor Pinzón. que uno de los ejes principales dentro del cúmulo de propuestas que venimos formulando es el de lucha frontal contra la inseguridad ciudadana. Es un fenómeno que aflige hoy a millones de colombianos. El país lo percibe, pero no en su verdadera magnitud. Anualmente se están cometiendo 3.500.000 delitos
El 50% de ellos tienen lugar en ciudades como Bogotá, Cali, Cúcuta, Barranquilla y Medellín. Estamos frente a la más absoluta impunidad. De quienes cometen esos delitos, tan solo el 1% termina recibiendo una condena efectiva. El tema de la reincidencia no es un factor que se valore a la hora de permitir que todos esos delincuentes regresen a la calle a las pocas horas de ser capturados. ¿Cómo ha crecido el tema del microtráfico, la microextorsión, el hurto callejero, el robo de celulares? Para todo eso hemos planteado un plan muy ambicioso para quebrarle el espinazo a los delincuentes, no solo con más aumento del pie de fuerza, sino con muchas otras iniciativas en términos de tecnología, en términos de reforma a los códigos, en términos de fortalecer las estaciones y subestaciones de policía. Ese será uno de los temas de los cuales el doctor Juan Carlos Pinzón, con su larga experiencia como ministro de Defensa, velará por ir solucionando este problema. Pero déjeme decirle también que en lo que hemos conversado, él también tiene un gran interés por los temas sociales. Y déjeme darle una primicia. Quisiera él encargarse de la puesta en marcha de un programa, como lo es el programa de la agricultura en Colombia. ¿Quién lo creyera, doctor Juan Carlos? Le acaba de caer Le acaba de caer uno de los mayores. la locomotora del agro, imagínense. Pero Fernando, déjeme decirle, es uno de los mayores retos que tenemos. 3 cifras lo ilustran muy bien. Mire usted, que sabe de estos temas, en el año 70, hace 48 años, el país importaba 0 alimentos. 48 años después, estamos importando 15 millones de toneladas. En el año 70, el sector agrícola contribuía al Producto Interno Bruto de Colombia en un 33%. Hoy lo hace en un 6%. Y en el año 70, teníamos en producción algo más de 5 millones de hectáreas. En 48 años hemos avanzado a 7 millones de hectáreas. De manera que se perdieron 5 décadas. Para todos los efectos, los temas del sector agrícola, de la seguridad alimentaria, del desarrollo agropecuario han sido temas objeto de nuestras preocupaciones. Y a diferencia de lo que se hace dicho en los últimos años, tenemos el más extraordinario plan concebido para saldar la brecha con las áreas rurales, no solo para motivar una gran producción desde el punto de vista agroindustrial, sino para eliminar todas esas grandes diferencias que en los temas de salud, vivienda, agua potable, están hoy afligiendo al campo colombiano. Pero no porque lo digan las FARC, ni porque lo contenga el Acuerdo de La Habana, sino porque estamos convencidos que el próximo gobierno, el Estado colombiano, tiene que acabar con esas diferencias. 7 de la mañana, 36 minutos. Vamos con Adriana Vargas, que tiene pregunta desde la ciudad de Nueva York. 8 de la mañana, 36 minutos en el este de los Estados Unidos. Candidato Vargas, un gran saludo desde Nueva York. Yo quiero preguntarle esto con mucho respeto, y es que mucha gente pues recuerda ese coscorrón famoso que usted aparentemente le dio a un guardaespaldas suyo, y con un cargo tan bravo y tan estresante como estar en la Casa de Nariño, ¿qué va a hacer para controlar el mal genio? ¿Usted realmente tiene tan mal humor como muchos piensan? Adriana, usted me conoce desde hace muchos años. 1 y 1000 veces he dicho que ese fue un mal momento por el que he pedido enormes excusas, algo imperdonable que nunca se repetirá. De manera que, y lo del mal genio, no, yo no creo que sea así. Lo que tengo es carácter. Este país necesita una persona, y en eso también nos identificamos con el doctor Pinzón, que tenga carácter, capacidad de decisión, que no le saque el cuerpo a los problemas, que no hable con eufemismos, que diga las cosas siempre, las verdades, fronteras,
Eso ha sido mi característica a lo largo de muchos años. Doctor Germán Vargas Lleras, yo siempre he querido hacerle esta pregunta a usted públicamente. Mm. Y este tema pues, lo trae Adriana en la pregunta de su carácter recio y de sus posturas duras. Usted perdió a su mamá muy chiquito. Sí, es Eso, verdad. eso lo llevó a tener esa rienda tan dura. No, eso por supuesto no es así. Yo perdí a mi madre, sí, murió muy joven, pero me crié con una abuela amorosa que nos dedicaba todo su tiempo. ¿Por qué liga una cosa con la otra? No, porque por ejemplo, yo lo veo en familiares que tengo, que les hace falta alguien tan cercano como el padre y la madre y tienen un carácter recio. No, mi padre es a solo bondad. Ya murió hace un par de años, pero él se concentró en brindarnos una buena educación. Y como le digo, cuando mi madre murió, mi abuela materna tuvo la fortuna para nosotros de que nos acompañara a lo largo de toda la vida hasta que nos casamos. Mire, si en algún lado puede encontrar usted una explicación sobre mi carácter, es que para mí la vida no ha sido fácil. Yo le quiero recordar a usted que yo fui elegido por primera vez senador de la República en el año 94 y me estrené en ese entonces con las más difíciles tareas que una persona joven quisiera tener bajo su responsabilidad. Para el año 94, no olvidará usted las circunstancias en que vivía Colombia. Yo fui, como senador de la República, el responsable, el ponente del restablecimiento de la extradición en Colombia. Mecanismo de política criminal muy necesario para ese entonces. Veníamos de la constituyente del 90, donde infinidad de colombianos y miembros del gobierno soslayaron su responsabilidad. Y fue con ese tema con el cual yo me inauguré. Y a los pocos meses cayó bajo mi conducción la ley de extinción de dominio, también poderoso instrumento para luchar contra los narcotraficantes, que además no se ha empleado en la lucha contra la corrupción, habiéndose podido hacer. Y luego vinieron para mí temas todos relacionados con el orden público, el fuero militar, el estatuto del soldado profesional, los debates que adelanté sobre el Caguán, de manera que para mí eso me formó un carácter recio. Probablemente muchos no recuerdan, pero para esa época me vi obligado a sacar a mi pequeña hija del país cuando solo tenía 6 años y a su madre, que aún no regresa a Colombia después de décadas. De manera que la vida para mí no fue fácil. Venía de estar presente en Soacha, a 1 metro de Galán, cuando Luis Carlos fue asesinado. Y luego en los años siguientes, siempre estuve bajo enormes presiones. Y yo me pregunto, quienes me censuran, si no recuerdan todos los hechos que a lo largo de mi ya larga carrera pública me ha tocado enfrentar contra el narcotráfico, contra la guerrilla, contra las bandas criminales, contra la corrupción y tantos flagelos que hoy el país probablemente haya olvidado, pero que tuvo en Vargas Lleras al primer soldado en todas esas causas. Doctor Germán, pero para mí la vida no ha sido fácil. Es que eso es lo que le quiero preguntar, porque es que mucha gente lo ve a usted como el hombre que está por allá tomando estas determinaciones y le ha tocado enfrentarse con todos estos monstruos que usted ha dedicado. Pero eso lo conoce la opinión pública. Para usted en lo personal, no. Para usted en lo personal, y esta es la parte que menos comparativamente conoce, para usted en lo personal, ¿qué ha sido lo más duro? Porque mucha gente de pronto no lo siente tan humano. Pero cuéntele a la gente qué es lo que le ha golpeado más duro a usted en la vida, en lo personal, no esa lista que la opinión pública conoce. Pues en lo personal, usted ya lo mencionaba, la muerte de mi madre a temprana edad. Pero luego el golpe más duro, pues se lo voy a relatar. Un día estaba tenía esas responsabilidades que le comento,
había recibido toda suerte de amenazas en el trámite del acto legislativo que restableció la extradición en Colombia, y un buen día recibí una llamada del entonces general Naranjo, hoy vicepresidente, de que tuviera mucho cuidado porque se fraguaba un atentado para secuestrar a mi pequeña hija, que para ese entonces tenía 5 años, que él me aconsejaba despacharla en el primer avión a los Estados Unidos, cosa que hice. A este país no regresó sino 20 años después. 7 de la mañana, 43 minutos. Andrea Bernal pregunta. ¿Les parece si hablamos de pollos? ¿Ah? A raíz de lo de De Agripa, pollos. del encargo Amparo Chundro en su Twitter me dice, para el doctor Vargas, Duque es un pollo para liderar, pero escogió un pollo para su vicepresidencia diciendo que da frescura. Aprovecho mi turno también, me gustaría saber, por ejemplo, sus diferencias con la fórmula vicepresidencial de Iván Duque y Marta Lucía, y de dónde van a tomar ustedes campo electoral si se supone estarían peleando los mismos votos. No sé si queremos empezar por el pollo para responderle a Amparo. Bueno, yo empiezo por el pollo. Yo empiezo por el pollo y le dejo al doctor Pinzón la segunda parte de la pregunta. Mire, yo cuando me refería al pollo no es por la edad. No es por la edad. Es porque no tiene la experiencia que yo creo debe tener el próximo presidente de Colombia para conducir difíciles temas en lo económico, en materia de orden público, en el tema de las relaciones internacionales. No olvide usted que todos estos temas están pendientes de muy delicadas decisiones, empezando por los fallos que sobrevendrán en el espinoso tema de Nicaragua. Y si algo no tiene el doctor Pinzón, pese a tener relativamente la misma edad del doctor Duque, es que el doctor Pinzón sí tiene la experiencia. Ha sido el ministro de Defensa quien más ha permanecido en ese cargo. Se ha desempeñado como secretario general de la presidencia, que es un cargo que se interrelaciona con toda la administración central del Estado colombiano. Ha ocupado la embajada más delicada y relevante, cuál es la embajada en los Estados Unidos. De manera que si bien tienen más o menos la misma edad, a Pinzón les sobran muchas más horas de vuelo y de experiencia. Pero Sobre antes la de- pregunta Sí, de la diferencia que le había dicho, la diferencia entre Iván Duque y Marta Lucía y su fórmula, y de dónde van a sacar los votos si pues se supone están peleando los mismos. Bueno, yo comienzo un poquito con el tema de la experiencia. Yo no vine a esta campaña a desprestigiar ni quitarle peso a nadie, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Es decir, a mí me ha tocado manejar presupuesto de 120 billones de pesos. A mí me ha tocado producir los resultados más importantes en materia de seguridad y defensa gracias a los soldados y policías de Colombia, liderar 500.000 de hombres y mujeres en Colombia para producir resultados en seguridad que no se han producido nunca. En el sector privado, yo tuve cargos de gerencia y de dirección. Yo quiero preguntar, ¿qué cargo ha tenido el candidato al que usted se refiere? Que me cuenten un cargo donde ha siquiera dirigido 3 personas. Porque es que me parece que ahí es donde hay que comparar las cosas como son. Entonces yo no vine sino a hablar un poco de cómo llevar a Colombia al futuro, porque eso es para lo que me he preparado. Ver cómo convertimos a Colombia en un país que se conecta con Silicon Valley, ver cómo hacemos para que la gente más humilde de Colombia tenga una oportunidad y un sueño. Eso es a lo que me refiero. Pero para hablar de eso, una cosa es hablar y otra cosa es hacer. Y aquí hay unos que sí hemos hecho y otra gente que no ha hecho. A la doctora Marta Lucía le tengo enorme cariño, como al doctor Duque. Tengo muy buena relación con ellos. A Marta Lucía la quiero mucho, le tengo gran respeto y consideración. Creo que es una persona que ha contribuido en muchos frentes al país, es una buena persona. Creo que también hay que decir, hay que comparar en lo comparable. Yo fui ministro de Defensa 4 años. En el tiempo que yo fui ministro de Defensa, lo digo con respeto, se dieron los grandes golpes contra el terrorismo. Nadie tiene más golpes contra el terrorismo y la criminalidad en toda la historia de los ministros de Defensa que quien le habla. Entonces, pues cuando uno compara esa gestión una cosa con otra, por eso yo digo, miremos números, miremos resultados, miremos efectos sobre la sociedad colombiana. Y eso es también lo que me da tranquilidad, no para presumir de nada, para hablar con mucha humildad, porque es muy difícil gobernar. Es muy difícil y uno lo tiene que hacer con un sentido patriótico
con amor por el país y por supuesto dedicando todo el conocimiento, toda la experiencia para que las cosas puedan avanzar de manera razonable. Y eso es en lo que estamos aquí. Doctor Germán, ahí usted nos acaba de dar una noticia, pues por lo menos en la revisión de periódicos y de todo Internet esta mañana, la noticia importante es que le va a poner la dedicación exclusiva al vicepresidente que se encargue del sector agropecuario, digamos tal como usted lo hizo con el tema de la infraestructura. Y digamos es una de las cosas que más necesita este país, digamos que se desarrolle plenamente el agro. Doctor Juan Carlos, de ser un país cafetero, de luego que creernos en ser un país petrolero, ¿cuál va a ser ese foco? Porque seguramente lo ha hablado mucho con el doctor Germán Vargas, ¿cuál va a ser ese foque de su política agropecuaria? Decíamos que es muy importante en los próximos años promover la seguridad en las ciudades y en el campo, promover la inversión y por supuesto trabajar fuertemente en el tema de lucha contra la corrupción. Pero en el tema de promover la inversión, Colombia tiene una oportunidad extraordinaria. Se estima que el país es uno de los 10 países que tiene más potencial de producción agroindustrial en el mundo entero. Pero siendo realistas no hemos logrado conseguir ese efecto. Claro, en mi caso yo conozco Colombia de esquina a esquina. No hay departamento que no haya visitado, no hay zona alejada del país donde yo no haya estado, no hay parque natural donde no haya estado, nacimiento de los ríos importantes en donde no haya tenido la oportunidad de estar. Y eso me lleva a la enorme convicción de que realmente el potencial que tenemos en materia agroindustrial es gigantesco. Pero eso hay que pensarlo en una dimensión totalmente estratégica. Por un lado, hay que pensar dónde están los mercados que nos van a comprar estos alimentos con valor agregado o materias primas para que esos ingresos reviertan en los bolsillos de los campesinos colombianos y de una u otra manera se cree todo un proceso empresarial e industrial en el campo colombiano. Por el otro lado, hay toda una discusión sobre zonas económicas especiales agroindustriales que con sistemas logísticos apropiados podrían colocar en tiempo muy corto la producción colombiana del campesino en centros de básicamente conectados con las grandes cadenas de valor industrial del mundo y rápidamente en los mercados de la India, de la China, de Indonesia, de Japón, donde está el 60% de la población mundial. Es que esto hay que empezar a mirarlo con una lógica geopolítica, geoestratégica. Entonces, en esa dimensión, por supuesto que esto además se conecta muy bien con la seguridad. Muchos de los problemas históricos de violencia que tiene el país están precisamente conectados con esa ausencia de una verdadera oportunidad de desarrollo en el campo colombiano. Y ahí es donde encuentro con mucho entusiasmo este tema, el tema del comercio internacional, el tema de cómo, de una u otra manera, ligar todos los asuntos de la base agropecuaria con los mercados globales. Doctor Germán, aquí el presidente Uribe nos dijo que él se había reunido con los Char. Usted se reunió con el presidente Uribe casualmente en Manizales. ¿Cómo va eso? ¿Cuándo se van a unir ustedes dos para ganar en primera vuelta? Bueno, eso lo he contestado en varias oportunidades. El episodio que tuvo lugar en Manizales fue un episodio de coyuntura. Me encontraba yo desayunando con la exministra María Fernanda Ocampo. Ese día teníamos en Manizales la presentación de nuestra política pública sobre los temas de educación. Estaba yo ahí desayunando y aparece el doctor Uribe con el doctor Iván Duque. El saludo se limitó a algo más de unos pocos segundos. De manera que eso ha sido hasta objeto, ahí no ha habido nada más nuevo. Nada nuevo. Eso ha sido objeto de toda suerte de especulaciones, en su totalidad sin fundamento. Le tengo una pregunta que yo lo veo aquí muy juicioso, trabajando en temas de internet. Los tuiteros nos preguntan si tienen que tenerle miedo a usted por la censura que pueda haber en su gobierno, si usted puede explicar cuáles van a ser los alcances de una nueva ley Lleras 2.0 en su gobierno. La ley Lleras no fue nada distinto que una norma que agrupó en su conjunto todo el complejo tema de los derechos de autor. Fue una iniciativa que se promovió a instancias del gobierno,
como requisito para la celebración de varios de los tratados de libre comercio, entre otras el suscrito con los Estados Unidos. De manera que ese fue el alcance de la norma, totalmente distorsionada en las redes, porque lo que allí se hizo fue nunca prohibir lo que se dijo que se había prohibido, ni el acceso a Internet, ni nada relacionado con ese tema. Derechos de autor en lo intelectual, en lo farmacéutico, muchos otros temas que nunca tuvieron nada que ver con esa norma que usted menciona. A ver, Juan David. Bueno, y David Luna, ¿cuándo entra a su campaña? ¿Cuándo renuncia para unirse a la campaña suya? No lo sé, no lo sé. Ojalá cuanto antes. Si ya tomó la decisión de renunciar al gobierno, pues será muy bienvenido. Falta nos hace. Cristina Plazas pregunta. Doctor Vargas, no lo podemos dejar sin que nos deje una chiva de los anuncios que harán. ¿Será que uno será el senador electo por Cambio Radical, Didier Lobo, que está investigado por presuntas irregularidades en el programa de alimentación escolar? No lo sé, no sabía que tuviera esa investigación. Sí. Pero que sea ahora la propia Corte Suprema de Justicia, como quiera que él ya es aforado, quien tome una decisión. Pero denos frente a una esas chiva, denuncias. una chiva de Sí, los señor. anuncios. No se pueden ir de acá sin que nos den una chiva. Pero ¿usted sigue hablando como periodista o como exdirectora del No, Instituto ahora Colombiano? ya hace parte de la mesa de no, trabajo pero de la veo que FM. dentro de los temas que trae a colación sistemáticamente todos están relacionados ahí Es, vamos. es con la el encargada. Instituto Total. Colombiano. Ese es uno de los Total. temas que le hemos dado. Bueno, pero que sea la Corte Suprema la que finalmente tome una decisión con respecto a las eventuales denuncias que usted señala. Los niños siempre serán mi causa y espero que los suyos también, doctor Y Vargas. La mía también, Ah, bueno. por supuesto, no se le olvide a usted que fue mi propia abuela quien creó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y he sido yo quien he propuesto ahora la creación del Ministerio de la Familia para potenciar en este país una enorme inversión de más de 11 billones de pesos, dispersa en muchas entidades del Estado. Como quiera que la mujer rural se maneja en el Ministerio de Agricultura, los programas de discapacidad en el DPS, y así tenemos la histórica, más grande inversión en los temas sociales, y miles de colombianos aún no acceden a los programas sociales del gobierno. Pero déjeme le recuerdo a usted, y dígame sí o no, no fui yo de los pocos servidores públicos al interior del gobierno que siempre la estuve acompañando en las decisiones que usted tomó cuando era directora del Instituto Colombiano, o alguna vez formulé algún reparo frente a cualquiera de ellas. Así fue, doctor Vargas. Así fue, es que... Así fue. Nunca Usted me dijo que llamó. sí o no, usted está haciendo Nunca las me preguntas llamó, como las nunca hago me yo. llamó. Y Si me así- está Germán. preguntando si me llamó a pedirme mermelada o no, no me llamó, doctor Y Vargas. siempre la estuve acompañando frente a cualquiera de las decisiones para limpiar lo que estaba ocurriendo en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Se lo pregunto, para que no quede en entredicho cuál será mi comportamiento como lo ha sido en el pasado. 7 de la mañana, 56 minutos, ya se está acabando la hora. Última pregunta, Andrea Bernal. Doctor Germán, usted consultó con el presidente Santos el nombramiento de Pinzón a su fórmula vicepresidencial, pues sabemos el distanciamiento que hay entre el doctor Pinzón y el presidente. ¿Tuvo usted que hacer esa consulta No la hice. y ha recibido un Si no feedback? la hice, Pero no, pues, ha recibido un feedback, lo llamaron ¿Lo a decir, llamaron después? oiga, me parece, ¿no? No. Pues 7 de la mañana, 57 minutos, casi una hora de entrevista. Doctor Germán Vargas Lleras, doctor Juan Carlos Pinzón, a los dos, muchísimas gracias por acompañarnos. Pero si quieren nos quedamos otra hora. Me imagino que tendrá muchas ganas de hacerlo, pero tenemos que continuar con los titulares. Le agradecemos mucho la presencia. Van para Villavicencio, ¿no? Sí, Para Villavicencio. vamos a presentar hoy el documento sobre ciencia y Y tecnología. y a relanzar el documento sobre comunicaciones, dos temas muy ligados. Brevemente, y bien doctor Germán, interesantes. ¿todo el mundo se le colgó en la propuesta de bajar impuestos? ¿Ya reculó sobre el tema o sigue firme que va a bajar impuestos? No, pero mire, Fernando, es la única manera como este país va a poder recuperar competitividad.
Un país que tiene 14 tratados de libre comercio suscritos, con países todos que tienen la mitad de la carga impositiva que el nuestro. Es un país que va a tener que hacer ese esfuerzo de homologar sus tasas de impuestos con todos los países de Europa, Centroamérica, América Latina. Nosotros no podemos seguir compitiendo con un país como Chile que tiene impuestos del 30%, cuando nuestra carga tributaria ya está por encima del 69.5%. Y usted fue en el periódico La República, fue el primero en conocer de ese programa. Mire que ha pasado muchos meses y la situación, en vez de haberse mejorado, ya suman 14.000 los colombianos que tomaron la decisión bien de renunciar a la nacionalidad, bien de irse a situar como sujetos fiscales a terceros países. 14.000 colombianos, todos con patrimonios muy cuantiosos, que por primera vez este año ya no declararon renta. De manera que o nos volvemos más competitivos o difícilmente podremos llegar nuevamente a niveles del crecimiento del 5%. El tema de la tributación no es el único que nos va a recuperar competitividad, pero fíjese usted, más de 8 tratados hoy vigentes de libre comercio terminaron resultando deficitarios para este país. De manera que vamos a insistir en esa propuesta: 0 impuestos al patrimonio, eliminación de la renta presuntiva, gravamen en materia de impuesto de renta del 30%, deducibilidad plena a la adquisición de activos fijos durante los 2 primeros años en que se adquieran. Y eso creo yo que es la forma en que vamos a recuperar la competitividad. Algo final: cuando yo lancé ese documento, muchos cuestionaron que los Estados Unidos no iba a tramitar la reforma que luego aprobó. Imagínese usted si hoy no cobra mucha más vigencia mi propuesta, cuando vamos a tener que competir con un país como los Estados Unidos, que ofrece semejantes seguridades y que tomó la decisión de reducir el impuesto a los negocios al 20%, eliminar una de las grandes barreras al 0%, cuál era el impuesto sucesoral, y reducir a un 5% el impuesto a la repatriación de capitales, ahora con mayor razón. Doctor Germán Vargas Lleras, doctor Juan Carlos Pinzón, muchas gracias. 8 de la mañana en punto, esto es la FM.